Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco nos dice que los niños de Ucrania son víctimas de la soberbia de los adultos. Antes de la audiencia general, el Papa Francisco se reunió con un grupo de niños italianos. En vez de ir al colegio, esta vez fueron a la Basílica de San Pedro para aprender a rezar. Tenían al mejor profesor, el Papa, que les habló de los problemas de los niños ucranianos. Voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale, di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe. Stanno soffrendo tanti con quel freddo che fa lì. Francisco les pidió que miraran dentro de su corazón, escucharan con atención sus palabras y las repitieran por dentro. Signore Gesù, guarda questi bambini, questi ragazzi, guardali, proteggeli. Sono le vittime della superbia de noi, gli adulti. Por último, Francisco les insistió en el lema del encuentro, asombrados y agradecidos. Son dos actitudes en las que el Papa insiste mucho para tener un verdadero encuentro con Dios más allá de las normas. E grazie di questo incontro, grazie, grazie. E non dimenticatevi, non dimenticate. Stupiti e grati, tutti insieme. Stupiti e grati. Non sento? Un po' più. Grazie. Una jornada en la que muchos de ellos rezaron, quizá por primera vez. Esta es la videollamada entre el Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill y nos dicen, quien paga la guerra es el pueblo. El Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill se reunieron a través de una videollamada. Hablaron sobre la guerra en Ucrania y el papel que deben jugar los cristianos para conseguir la paz. Francisco y Kirill coincidieron en que las diferentes iglesias no deben usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Francisco insistió en que las guerras son siempre injustas porque quien paga es el pueblo de Dios. Durante la reunión estuvieron presentes el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, y el metropolitano Hilarión, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. El embajador ruso y ucraniano acuden a la misa en el Vaticano, pidiendo por la paz en Ucrania. Los embajadores acreditados ante la Santa Sede asistieron a una misa por la paz en Ucrania, presidida por el cardenal Pietro Parolin. El secretario de Estado del Vaticano se hizo eco de las palabras del Papa Francisco, quien insistió recientemente en que la invasión de Ucrania no es solo una operación militar. Pietro Parolin también insistió en que la oración puede ser un instrumento para construir la paz y recordó las bienaventuranzas. Entre los asistentes a la misa estaban los embajadores de Rusia y Ucrania. Polonia. Sacerdotes en la frontera acogen a los refugiados que llegan desde Ucrania. La Unión Europea ha permitido a los refugiados transitar libremente por las fronteras, pero son cientos de miles y encontrar comida y alojamiento en tan poco tiempo es complicado. Aunque donde no llegan las autoridades, llega la solidaridad de la ciudadanía, o estos sacerdotes, por ejemplo. Mi corazón y mi cabeza me dicen que tengo que estar aquí. Este tiempo de Cuaresma es un buen momento para dedicarnos a Cristo y estar donde hay gente necesitada. Como sacerdote no tengo una tarea especial, pero quiero transmitir caridad, esperanza y amor. No tengo una tarea concreta, ayudo donde hay necesidades. Si alguien está llorando, voy a hablar con él, y si alguien necesita dormir, tenemos a disposición la parroquia. Y a pesar de que la mayoría de las personas en Ucrania son ortodoxas, Pedro explica que ayuda a las personas sin tener en cuenta su religión. Hay muchos sacerdotes trabajando aquí y cuando se trata de ayudar a las personas no piensan en la religión. Como dice Francisco, cada persona es importante independientemente de su religión. Mientras, desde Médicos Sin Fronteras, uno de sus operadores, que se encuentra bloqueado en Mariupol, ha declarado que las personas siguen sin agua potable y sin medicamentos desde hace ya más de una semana. Desde Ucrania, también a 50 kilómetros de Kiev, Olga y su familia están viviendo una situación de miedo y angustia por las bombas.
Amo mi ciudad, amo a mi país, soy muy patriota y sé que mi ejército me protege. Si todos los ucranianos se van, ¿qué van a proteger? ¿Solo el suelo? No, no funciona así. Por eso no me voy a ir. Por el momento, en su localidad pueden seguir trabajando, comprando alimentos y salir a la calle a pasear, aunque de fondo no paran de oír el retumbar de las bombas. Da mucho miedo, sobre todo por la noche. Te despiertas por las explosiones. Te tranquilizas pensando que está lejos de casa y que estás a salvo. Ves el cielo naranja, ves cohetes volando. Son cosas terribles. No puedo imaginarme cómo lo vive la gente que vive en los puntos de ataque. De hecho, en ocasiones, Olga debe correr para ponerse a salvo, como en esta misma entrevista. Wait a minute, please. I need to ask someone. Wait a minute. Olga está a salvo con su familia, pero tuvieron que refugiarse en los búnker porque un avión del ejército ucraniano fue atacado mientras volaba dirección a Kiev y los ataques de Rusia se escuchaban y se sentían desde su ciudad, a 50 kilómetros de la capital. El Papa Francisco anima a los ancianos a ser voz profética contra la corrupción. La speciale sensibilità di noi vecchi, della età anziana, per le attenzioni, i pensieri, gli affetti che ci rendono umani, dovrebbe rivedentare una vocazione di tanti e sarà una scelta di amore degli anziani verso le nuove generazioni. Saremo noi a dare l'allarme, l'allerta, state attenti che questa è la corruzione, non ti porta a niente. La saggezza dei vecchi ci vuole tanto oggi per andare contro la corruzione. Le nuove generazioni aspettano di noi vecchi, di noi anziani, una parola che sia profezia, che apra delle porte a nuove prospettive fuori di questo mondo spensierato della corruzione, dell'abitudine alle cose corrotte. Ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos nosotros la parábola del rico Epulón, donde daba banquetes todos los días. Y tenemos al mendigo, tenemos a Lázaro, quien deseaba llenarse el estómago de las migajas que sobraban de todas esas comidas. No era posible. Llegó el momento de que murieron los dos. Y mientras Lázaro se fue al seno del padre Abraham, el rico Epulón se fue al fuego del infierno. Y dice el Evangelio que le suplicaba al padre Abraham que enviara al mendigo Lázaro para que mojara la lengua. Y al ver que Abraham le dijo que no era posible, entonces le suplicó que mandara a Lázaro para avisarle a sus hermanos que cambiaran sus vidas y que no sufrieran lo que él estaba sufriendo. En este momento le dijo el padre Abraham de que escucharan a los profetas, que era más que suficiente. Hoy el Señor nos invita en su Evangelio a estar atentos, a no preocuparnos tanto por las riquezas de este mundo. Todo lo contrario. El Señor ahora nos invita a que nosotros seamos desprendidos y seamos generosos con aquellas personas que sufren, que no tienen que comer, aquellas personas que no tienen dónde dormir, aquellas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque esas personas son la presencia del Dios invisible frente a nosotros. Si nosotros logramos descubrir en ellos la presencia de Dios, no nos pasará las del rico Epulón, sino que iremos al seno del padre Abraham para disfrutar de la promesa que nos ha hecho el Señor. Que así sea.
presidente Zelensky entrega una súplica emocional al Congreso de los Estados Unidos y le dice: os pido que hagan más. A través de conmovedoras imágenes del conflicto y firmes palabras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo este miércoles un apremiante llamado a los legisladores y senadores de Estados Unidos. Slava Ukraina. Frente al Congreso en pleno, el mandatario ucraniano pidió ayuda para proteger su espacio aéreo, asistencia militar y sanciones más fuertes a nivel semanal, como parte de lo que calificó como una guerra por la causa de la democracia misma, porque dijo que la paz es más importante que las ganancias. ¿Crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para salvar a la gente es mucho pedir? Una zona de exclusión aérea humanitaria, algo para que Rusia no sea capaz de aterrorizar a nuestras ciudades libres. Si esto es mucho pedir, le ofrecemos una alternativa. Ya saben qué tipo de sistemas de defensa necesitamos, S-300 y otros sistemas similares. Saben cuánto depende del campo de batalla, de la capacidad de usar aviones, aviación aérea poderosa y fuerte para proteger a nuestra gente, nuestra libertad, nuestra tierra. Zelensky pidió que Estados Unidos haga más, a pesar de que un bloqueo del espacio aéreo de Ucrania es algo altamente improbable, porque implicaría un involucramiento directo de la OTAN contra Rusia. Sin embargo, la posibilidad de enviar más armas a Ucrania es algo que ambos partidos en el Capitolio apoyan con vehemencia y podría plasmarse muy pronto, gracias también al apoyo de la Casa Blanca. Y hablando directamente al presidente Joe Biden, dijo: Hoy no basta con ser el líder de la nación. Ellos asumen ser el líder del mundo. Ser el líder del mundo es ser el líder de la paz. La paz en su país ya no solo depende de usted y su gente. Depende de los que están a su lado y de los que son fuertes. Fuerte no significa ser grande. Fuerte es valiente y estar dispuestos a luchar por el derecho de sus ciudadanos y ciudadanos del mundo, de los derechos humanos, por la libertad, por el derecho a vivir dignamente y a morir cuando te llegue la hora. Zelensky pidió nuevas alianzas porque reconoció que su país no será aceptado pronto en la OTAN. En medio de las conversaciones de Ucrania con Rusia para tratar de poner fin a la guerra, Zelensky está buscando ahora alguna otra forma de que otras naciones garanticen la futura soberanía de Ucrania. Mientras Zelensky se dirigía a ellos directamente, los legisladores se quedaron absortos en sus asientos. Algunos garabatearon notas, tomando citas de su dirección, y muchos reprimieron las lágrimas. El senador Angus King de Maine dijo: hubo una contención colectiva de la respiración. Desde el Capitolio de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que la pandemia no está controlada. Según la Organización Panamericana de la Salud, el más reciente registro contabiliza 901.000 nuevos casos de coronavirus en las Américas. Esto representa una disminución del promedio en 19% con respecto al conteo anterior. También las muertes han descendido en 18.4%. No obstante, para la OPS está claro que la pandemia aún no está controlada. Los casos están aumentando de nuevo en otras partes del mundo, lo que sirve como una advertencia leccionadora para nuestra región. Los casos aumentaron en 28,9% en la región del Pacífico Occidental, 12,3% en la región africana y casi 2% en la región europea. Uno de los incrementos más notorios se produce en China. La Comisión Nacional de Salud de ese país informó que cerca de 30 millones de personas en 13 ciudades deben permanecer confinadas por el mayor brote producido en los últimos 2 años. La Organización Panamericana de la Salud explica que la baja tasa de vacunación en algunas naciones del mundo puede atribuirse a una falsa percepción de riesgo. En la región, 21 países no han vacunado ni a la mitad de su población. En América Latina, casi todas las familias han perdido a un miembro de la familia, o un amigo, alguien conocido o un vecino. Y entonces ha habido mucha pérdida por COVID. En otros países y territorios, la percepción de riesgo es diferente. Expertos en salud pública tienen bajo la lupa a poblaciones de Europa. La Universidad Johns Hopkins contabilizó 250.000 nuevos casos
y 249 muertes en Alemania en solo un día. Reino Unido y Países Bajos también registran promedios elevados, entre 60.000 y 65.000 nuevas infecciones en 24 horas. Advierten que estos incrementos pueden afectar en semanas la estadística de naciones donde hay declive en los promedios. José Pernalete, Voz de América. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que 2 policías que trasladaban 10.000 soles fueron asesinados a manos de una banda delincuencial tras el intento de robo en La Victoria. En el cruce de las calles Fermín Tanguis y Francisco Montero, en el distrito de La Victoria, una banda de delincuentes interceptó un auto que trasladaba 10.000 soles con el objetivo de robarles, pero este vehículo era resguardado por un agente de la Policía Nacional del Perú y otro en situación de retiro. Tras percatarse de los hechos, los agentes decidieron defenderse disparando contra los delincuentes, y estos respondieron de la misma forma, produciendo la muerte de Ricardo Morales Gallardo, suboficial superior de la Policía Nacional del Perú en retiro, y de Luis Vergara Pajuelo, suboficial de tercera de la PNP en actividad. Según las investigaciones, los agentes brindan servicios de resguardo a empresas privadas, y en esta ocasión se trasladaban en un auto junto a un cliente quien fue el único que resultó ileso y quien se disponía a depositar la fuerte suma de dinero en una agencia bancaria. Las autoridades han manifestado que en el momento del intento de robo, los delincuentes se desplazaban en una moto lineal y un auto. Jesús Acero, agente policial en retiro y compañero de labores de los asesinados, expresó que definitivamente los delincuentes conocían de su ruta a través de un soplo, ya que ellos estaban acostumbrados a realizar este tipo de labores todas las semanas. Pocas horas después del hecho, agentes de la División de Emergencias de la Policía Nacional del Perú capturaron a Ángel Barreto Meses, a quien se le halló un arma de fuego y quien sería uno de los involucrados en el asesinato de los agentes. Continuando con la información, Sedapal ha anunciado que cerca de 300 colegios cuentan con el servicio de agua potable suspendido por la acumulación de deudas. Pese a que muchos colegios del Perú ya han iniciado las clases escolares presenciales 2022, todavía existen instituciones educativas que no cuentan con todos los servicios necesarios para el adecuado retorno del alumnado a las aulas. De acuerdo a Sedapal, en la actualidad existen cerca de 300 colegios privados que pertenecen a Lima y Callao que no cuentan con el servicio de agua potable y que fue suspendido por falta de pago o deudas acumuladas. La empresa estatal que brinda prestaciones de agua potable y alcantarillado ha denunciado que estos centros educativos calificados como deudores representan el 6.9% del total de los colegios y estos tendrían cuentas pendientes que superan los 2 meses. Ante este panorama, Sedapal ha decidido apoyar a estos colegios que presentan deudas con el fraccionamiento de sus pagos hasta en 12 meses. Sumado a ello, también se dio a conocer que cerca de 4.045 centros educativos cuentan con el servicio de agua por mantenerse al día en sus pagos. Por otro lado, Sedapal dio a conocer que el panorama de los deudores se repite con las escuelas públicas de la capital, a las cuales se le ha dispuesto la reconexión del servicio de agua potable en 8 instituciones educativas, a pesar que mantienen deudas. Esta acción se realizó con el objetivo de que los escolares puedan desarrollar sus clases presenciales con normalidad y trascendió que estos colegios están ubicados en los distritos de San Juan del Lurigancho, Chorrillos, La Victoria, Puente Piedra, Cercado de Lima y San Miguel. Continuando con la información, la Iglesia de Trujillo ha expresado su solidaridad con las familias afectadas en La Libertad tras el deslizamiento del cerro. El arzobispo de Trujillo se solidariza y acompaña en el dolor a las familias que vienen sufriendo las lamentables consecuencias del deslizamiento de tierra,
ocurrido la mañana del martes 15 de marzo en la localidad de Retamas, en el distrito de Parcoy, provincia de Patas, La Libertad, y que ha traído como consecuencia más nefasta la pérdida de vidas humanas. Ante esta situación, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y presidente del Episcopado peruano, ha dispuesto que Cáritas Trujillo y la Oficina de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de Trujillo coordinen acciones inmediatas para poder ayudar a las personas que han sido duramente afectadas por el desastre de la naturaleza. Asimismo, invoca a todas las autoridades, al sector privado e instituciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para aliviar el dolor de estas familias, recordando las enseñanzas del Papa Francisco en su visita a Trujillo el 20 de enero del 2018, donde manifestó que el alma de la comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles y de adversidad, para mantener viva la esperanza. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La nueva consagración de Rusia a María y el tercer secreto de Fátima. ¿De qué se trata? El próximo 25 de marzo, el Papa Francisco ha decidido realizar una consagración de Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de María. Lo hará con una doble ceremonia, una presidida por él en el Vaticano y otra en el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, presidida por el cardenal Krajewski, quien ha estado en Ucrania en los últimos días. La consagración de Rusia es una de las peticiones que, según uno de los tres pastores videntes, Lucía dos Santos, le realizó la Virgen María en 1917, cuando aún no había comenzado la Revolución Rusa. En el mes de agosto de ese año, esta joven campesina de un pequeño pueblo portugués asegura que la Virgen le dijo que si no se cumplía la petición, Rusia invadiría el mundo con sus errores. Fue San Juan Pablo II, en 1984, quien cumplió con lo que demandaba la Virgen, según reveló Sor Lucía años después. Lo hizo en Roma, con una ceremonia en la Plaza de San Pedro, que se celebró igual que hará Francisco un 25 de marzo. El manuscrito de las revelaciones de Sor Lucía, redactado en 1944, se conserva en los archivos del Vaticano. Narra cómo la Virgen María le permitió ver, cuando ella tenía 10 años, a un hombre vestido de blanco que se dirige a una montaña junto a otros obispos y religiosos. Creo que es oportuno leer textualmente cómo sigue el relato. El Santo Padre, antes de llegar a la montaña, atravesó una ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares. Se trata de un relato profético que en 1981, cuando a Juan Pablo II le dispararon en la plaza de San Pedro, se atribuyó a su persona. 4 balas impactaron en el cuerpo del Papa, 2 de ellas en zonas de órganos vitales. Era el 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, y quien impulsó la causa de canonización del pontífice polaco lo relaciona directamente. Effettivamente ha considerato quell'evento. Desde el principio lo consideró un milagro. Él mismo dijo, una mano ha disparado, pero otra mano, la de la Virgen, ha desviado el recorrido de la bala.
manteniendo a salvo todos los órganos vitales. Fue algo sorprendente para los médicos que le operaron, porque el recorrido de la bala pasó rozando los órganos vitales sin provocarle ningún daño. Hay que recordar que pocos años después de la consagración a María, que hizo Juan Pablo II, cayó el muro de Berlín. Todo un sistema que parecía indestructible hasta que se desmoronó sin violencia en 1989. Ahora, el Papa Francisco quiere acabar con la guerra en Ucrania con todos los medios a su alcance. Ha enviado a 2 de sus cardenales al país en guerra. Ha explorado todas las vías diplomáticas, ha llamado al ayuno y a la oración y ahora recurre a la Virgen María. En su última audiencia pública, Francisco ha recitado esta conmovedora oración de un obispo italiano. Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi. Con esta nueva guerra en Europa está por ver si la revelación de Sor Lucía en Fátima, con un papa que muere asesinado por soldados, pertenece al pasado o está aún por cumplirse. Por si acaso, el próximo 25 de marzo, en Roma y en Fátima, el Papa pondrá Rusia y Ucrania en manos de la Virgen. La violencia genera violencia. Es el mensaje de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, en la voz de Omar Serrano. La política de tierra arrasada o tierra quemada es una estrategia militar que consiste en destruir absolutamente todo lo que pueda ser de utilidad para el enemigo. Cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira de él, ocupan esta estrategia. En la guerra civil salvadoreña, ante la dificultad de enfrentar la guerra de guerrillas, esta estrategia funcionaba bajo la siguiente lógica. Para atrapar al pez, lo mejor es quitarle el agua. El pez era la guerrilla y el agua era la población civil y sus cultivos, sus viviendas, sus animales, etcétera, etcétera. Con esta mentalidad se arrasaba con todo, con los cultivos, con los animalitos, con las viviendas y lamentablemente con vidas humanas. Así fue que ocurrió la masacre del Mozote, la del Zumpul, la del río Lempa en Cabañas y muchas más. Quienes participaron en esto pensaban que estaban haciendo el bien, que era válido para defender el país. Incluso ahora algunos siguen creyendo que hicieron el bien y algunos han dicho que lo volverían a hacer si fuera necesario. Afortunadamente no todos, algunos. Esto no es ficción, es realidad, cruda y triste realidad de nuestra historia. El Salvador lo vivió hace unos 40 años como Guatemala. Pero no hay que pensar que esto es cosa del pasado. Lamentablemente sigue sucediendo en la actualidad. Sucede en Somalia, en Yemen, en Palestina, en Ucrania. El ser humano es capaz de las más grandes atrocidades en contra de sus mismos hermanos y hermanas. ¿Qué nos puede enseñar esta memoria de vida para la situación actual? Que el odio lleva a la violencia y que la violencia solo genera más violencia. Quien siembra odio va a cosechar violencia y así nunca vamos a salir adelante como país. Quien piense que para sacar adelante a El Salvador de este atolladero es necesario despreciar, humillar, denigrar, encarcelar a otros, está totalmente equivocado. Esto solo llevará al país a peores situaciones. Nunca la imposición de la voluntad sobre la ley ha llevado a un buen derrotero. Las autocracias siempre terminan mal.
Tarde o temprano, pero terminan mal. El Salvador necesita unidad, no división. Comprensión, no cerrazón. Necesita la inclusión de todos y todas en la solución de los grandes problemas. El país necesita participación de la gente, no exclusión de sus opiniones. El Salvador necesita amor, no odio. Para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de marzo, que es por una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.